A ver los ejercicios de densidad de la hoja de repaso que tenéis para el examen. De esos 3 ejercicios, el primero lo estáis viendo en la pantalla, dice el apartado A nos dice ¿qué masa tiene un objeto de níquel cuyo volumen? Por lo tanto, nosotros partimos de una sustancia que es el níquel, cuya densidad es 8,90 gramos centímetro cúbico. Ese dato es un dato característico y específico del níquel. Siempre que tengamos esa sustancia, la densidad es la misma. Tengamos un trozo más grande, más pequeño, una pieza de una forma, una pieza de otra forma. El apartado A nos dice cuál será la masa de un objeto de níquel cuyo volumen es 38,5 centímetros cúbicos. Si ese trozo es de níquel, la densidad sigue siendo la que teníamos, 8,90. Las unidades que nos da el dato son gramo centímetro cúbico. Eso nos obliga a utilizar en la misma fórmula la masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. El volumen que nos da el apartado A está en centímetros cúbicos, por lo tanto podemos utilizar esos dos datos que estamos viendo ahora mismo en las unidades que nos han dado. Donde está la densidad sería 8,90. ¿Dónde está la masa? Es el dato que desconocemos, que nos pregunta el apartado A. Y el volumen es 38,5. La masa la tenemos que despejar de ahí. 38,5 está dividiendo, por lo tanto pasa al otro miembro multiplicando. Ya tenemos la masa despejada, simplemente tendríamos que hacer esa operación con la calculadora, multiplicar 8,90 por 38,5 y nos da 342,65. Es el dato de la masa y por lo tanto su unidad serán gramos. En el apartado B nos pregunta por el volumen de una esfera de níquel cuya masa es 0,95 kilogramos. Sigue siendo níquel, por lo tanto la densidad sigue siendo 8,90 gramo centímetro cúbico. Nos pregunta por el volumen y nos da un dato de masa, pero nos da una unidad que no coincide con la de la densidad en la que aparecen gramos. Por lo tanto, para poder sustituir esos dos datos en la misma fórmula, tenemos que transformar estos kilogramos que tenemos en gramos. Y un kilogramo son 1000 gramos o 10 elevado a 3. Tenemos que mover la coma 3 lugares a la derecha y nos dará 950 gramos. Con ese dato ya podemos sustituir en la fórmula de la densidad. La densidad masa partido por volumen. La densidad sigue siendo 8,90, la masa 950 y lo que nos falta es el volumen. El volumen tenemos que despejarlo, pero en este caso pasaría al otro miembro multiplicando 8,90 por el volumen. Y 8,90 que está multiplicando pasa dividiendo. Yo he hecho despejar la v en 2 pasos, vosotros lo podéis hacer, quien no tenga dudas al despejar ese volumen que está en el denominador, lo puede hacer en un solo paso. Dividiendo 950 entre 8,90 nos da 106, en la pantalla de mi calculadora me da 741. Por lo tanto, si yo cojo dos decimales, tendría que escribir 74, puesto que el siguiente número es un 1. Ese dato, ese número, es el volumen. La unidad de volumen que hemos manejado es centímetro cúbico. Y ahí tendríamos los dos apartados. La masa del primer apartado, el volumen de la esfera será
106,74. En el segundo ejercicio nos dice que tenemos un bloque de mármol que pesa 102 gramos. Luego, ese dato que nos da es la masa del trozo de mármol o bloque de mármol que tenemos. Se introduce despacio en una probeta graduada que contiene 56 centímetros cúbicos de agua. Luego nosotros tendríamos la probeta, esa sería nuestra probeta, y estaría llena de agua hasta 56 centímetros cúbicos. Si introducimos el trozo de mármol lentamente, vamos a suponer que ese es el trozo de mármol, evidentemente al introducir ese objeto dentro del agua, dos objetos, la materia no puede ocupar el mismo espacio. Por lo tanto, el nivel de agua tiene que subir. ¿Cuánto sube? Pues lo que está ocupando ahora el bloque de mármol. Nosotros ahora en la probeta estamos viendo que el nivel de agua llega hasta 94 centímetros cúbicos. Esa diferencia entre el nivel del agua final y el nivel del agua que había al principio corresponde a lo que está ocupando el bloque de mármol. Y esa diferencia son 38 centímetros cúbicos, que corresponde al volumen del bloque de mármol. Luego, en el apartado A o 1, ese sería el volumen del bloque de mármol, 38 centímetros cúbicos. En el otro apartado, ese sería el apartado A. El apartado B me pide la densidad, y la densidad es la masa entre el volumen. Los dos datos que tenemos son gramo y centímetro cúbico, que nos dará una de las unidades más, no es la del sistema internacional, pero sí una de las más utilizadas para la densidad, gramo partido centímetro cúbico. Dividiríamos la masa del bloque de mármol entre el volumen que ocupa el bloque de mármol. Podemos hacer esa operación directamente y nos da 2,68. 2,68. Esto es un 2, ¿vale? 2,68. Detrás del 8 va un 4, un 2, ¿vale? Luego redondeando, 2,68. Gramo, centímetro cúbico. Gramo porque la masa está en gramos, centímetro cúbico porque el volumen está en centímetros cúbicos. En el ejercicio 3 de densidad de esta hoja de repaso nos dice que la densidad del aceite es 920 kilogramo metro cúbico, que expresemos la densidad en gramo centímetro cúbico. En este apartado A tenemos que hacer una transformación de una unidad doble, que ya la hemos visto en el tema 1. Escribimos el dato que nos da con las unidades correspondientes, kilogramo metro cúbico o en un metro cúbico. Tengo que transformar la masa, que la tengo en kilogramos, a gramos. Escribimos la unidad que tenemos en posición contraria y la nueva unidad en la que queda libre. Delante en números la equivalencia entre ellas dos. La unidad más grande es el kilogramo, a ella le ponemos el 1. Y un kilogramo tiene 1000 gramos o 10 elevado a 3. Siguiente factor de conversión para la transformación de volumen. La unidad que tenemos es metro cúbico, que la tenemos abajo, y la tendríamos que colocar en el factor de conversión arriba. El volumen nos lo mandan transformar a centímetros cúbicos. Una vez que tenemos colocadas las dos unidades de volumen, delante colocamos la equivalencia entre ellas dos. La unidad más grande es el metro cúbico, que le correspondería el 1, y un metro cúbico tiene 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Dos escalones de volumen, que sería 10 elevado a 6. Kilogramo se iría con kilogramo, metro cúbico se iría con metro cúbico, y lo que nos quedaría en el numerador sería 920 por 10 elevado a 3 por 1 en gramos. Y en el denominador 1 y 1 y 10 elevado a 6
centímetros cúbicos. Tenemos aquí dos potencias de 10 dividiendo, por lo tanto se restan los exponentes. Me quedaría 920 por 10 elevado a menos 3. 3 menos 6 menos 3 en gramo centímetro cúbico. Ese número no está correcto escrito en notación científica. La notación científica correcta sería 9,2, ¿vale? Pero 10 elevado a 3 es mover la coma 3 lugares hacia la izquierda y ese número tampoco es excesivamente pequeño y se podría dejar así, gramo centímetro cúbico. El apartado B dice calcula el volumen que ocuparán 30 gramos de aceite. Luego 300. Tengo el volumen, tengo la masa y no tengo el volumen. Y tengo la densidad. Por lo tanto, usando la fórmula de la densidad, podemos relacionar esas tres magnitudes. Densidad, masa y volumen. La masa me la está dando en gramos, por lo tanto puedo usar el dato que acabo de calcular, la densidad 0,92, porque ahí hay gramos, no puedo usar 920 kilogramo metro cúbico con 300 gramos, tienen que ser unidades homogéneas. Si quiero coger el dato 300 gramos, quiero coger ese, no quiero cambiarlo, pues tengo que coger 0,92 o si no cambiar este número 300. El volumen está en el denominador, pasaría multiplicando al otro lado, me quedaría, voy a escribir aquí hacia la derecha, 0,92 por V igual a 300. Y la V quedaría ahí y lo que pasa dividiendo es 0,92. Con la calculadora 300 entre 0,92 nos da 326. En mi pantalla estoy viendo 0, 8, 6. Si yo voy a coger dos decimales, ese 8 lo tengo que redondear escribiendo un 9, porque el número siguiente, el primero que desprecio, es superior a 5. Y ese volumen me dará en centímetros cúbicos, 326,09. El apartado C me dice que calcule la masa que habrá en un recipiente cúbico de 8 centímetros de lado. Yo tengo un recipiente en forma de cubo, sería una cosa más o menos así. Yo lo lleno de aceite y me pide la masa que hay ahí. Luego, no tengo el volumen, pero el volumen será el volumen de ese recipiente. Si el recipiente tiene forma cúbica y la arista o lado mide 8 centímetros, pues el volumen de un cubo es lado por lado y por lado, es decir, 8 por 8 y por 8, que son 512, como multiplicado centímetro por centímetro, pues serían 212 centímetros cúbicos. Tengo que hacer ese dato primero porque no me da el volumen. Ahora ya que tengo el volumen, densidad, masa partido volumen, la densidad es la densidad del aceite. Como el volumen lo tengo en centímetros cúbicos, ¿qué dato de la densidad voy a coger? Pues 0,92. ¿Para qué? Para poder poner aquí 512 y que esas dos unidades sean unidades homogéneas. La masa no la sé. Para que la masa quede sola, este 512 que está dividiendo tiene que pasar multiplicando. 0,92 por 512. Podemos hacer esa operación con la calculadora y nos da 471,04. La masa, la unidad que le corresponde es gramos, que corresponde con la densidad que nosotros hemos utilizado. Aquí tenéis los 3 ejercicios de densidad de la hoja de repaso.